recibe todos los nutrientes que son necesarios, el organismo los convierte en sustancias cada vez pequeñas, de fácil absorción, pero también para permitir llegar a la estructura mínima donde la célula obtenga los recursos para moverse, para hacer sus funciones, y esas funciones es el recurso energético. Entonces, todos los alimentos van a convertirse al final en energía y lo que van a permitir son las tareas. Entonces, aquí vamos integrando cada uno de estos órganos. Y el sistema osteomuscular, que es uno de los que también vamos a ver hoy, que es la estructura que permite el movimiento y está formado por una parte, digamos, rígida, que serían los huesos, aunque no son tan rígidos, y una parte muscular en la cual permite la acción de contracción y el desplazamiento, y esto dentro de cierta movilidad y flexibilidad que son las articulaciones para poder movernos con una capacidad de soporte, pero también proteger las estructuras que están internas. Recordar, si bien lo estamos viendo y nombrando por separado, que todo se hace en el momento. Es decir, un deportista puede estar haciendo la actividad, pero a la vez estar respirando, pero también puede estar haciendo la actividad y puede estar ingiriendo bebida hidratante con alimentos, como puede suceder en una carrera que ustedes están viendo, o cuando están jugando le dan algo para que coma porque se le está bajando el azúcar. Entonces, todo esto se puede hacer en un momento, por lo tal, la forma, si bien lo vamos a hacer en forma aislada, hay que recordar que debe ser una forma integral, porque lo que se quiere es el bienestar. Eh, Acá vemos, digamos, en la imagen, la complejidad del ser humano ya un poco más real, pero queremos explicarle que si bien el oxígeno, como ejemplo, a través de todo el sistema respiratorio, llega a través del sistema cardiovascular, de los vasos sanguíneos, a los músculos, todo lo que nos permite movernos. También hay alimentos que están ingresando a través del sistema digestivo y que están llegando también al sistema cardiovascular para llegar a los tejidos, y todos al tiempo. Y esto es parte de la complejidad y lo maravilloso del ser humano, que nosotros actuamos y debemos conocer para poder obtener los mejores resultados, que al final lo que queremos es el rendimiento en un deportista, ¿no? Entonces, dentro de los sistemas corporales, nuevamente esta imagen donde están estos sistemas, y recordar eh, que no trabajan solos, que existe una interdependencia entre todos ellos, que busca un equilibrio, y la razón fundamental de ellos es la vida, ¿no? Mantener la vida y que se pueda tener una acción de calidad. Listo. Esto es como entender todos los sistemas que vamos a desarrollar dentro como parte de la tarea. Y ahora vamos a compartir con ustedes otras, digamos, imágenes, y ya específicamente nos vamos a ir al sistema cardiovascular. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Y la que le hago yo es, ¿están viendo la imagen? Sistema cardiovascular. Sí, claro, la estamos viendo. Profe, Sí, señor. profe, ¿a qué se vienen los bajones de azúcar? Bueno, esa es una pregunta que la vamos a ir viendo en la medida de que veamos el sistema digestivo, pero te lo respondo normalmente. El organismo, para que funcione, necesita unos niveles mínimos de energía, y esos niveles mínimos de energía, cuando uno consume alimento, el organismo trata de que se mantenga, que es lo que se llama glicemia, la cantidad de azúcar que hay en la sangre. La energía es bien obtenida a través de esos sistemas del azúcar. Cuando se baja el azúcar, porque quiere decir que se utiliza, eso recibe el nombre de hipoglicemia. Cuando hay mucho, porque ingiere bastante, se llama hiperglicemia, aumento. Entonces, cuando se da un bajón de azúcar, es porque el consumo energético es mayor de lo que puede el organismo sostener o ha ingerido, o
porque el organismo guardó mucho el azúcar y el organismo no pudo responder. Ejemplo, después de un esfuerzo, puede producir, la persona no se alimentó bien, no hay unos niveles adecuados de azúcar en la sangre, el organismo va a sentir, va a necesitar, no hay, y por ende entra con una serie de síntomas producto de eso por falta de ingesta. Pero hay otras cosas como las enfermedades que a veces no se da por la ingesta o por el gasto, sino por un exceso de una sustancia que la guarda, como se llama digamos, el glucagón, y eso baja los niveles de azúcar. En los deportistas generalmente está asociado a excesos altos de exigencia versus la ingesta. Espero haberte respondido la pregunta y vamos a continuar con el sistema cardiovascular. Entonces, cuando Profe, hablamos de... disculpe que lo interrumpa, Carolina Castro. Me pasó algo muy parecido quizás a la pregunta que el profe acaba de decir, pero diferente. El chico se me borró la vista, me decía que veía muy borroso y las manos le comenzaron a sudar, le tomamos la presión y la tenía normal. ¿A qué se debe ese tipo de síntomas o momentos? Te disculpe que lo interrumpa. No, tranquila. Eso lo vamos a ir viendo, pero para ir adelantando, te digo, es muy frecuente en los niños cuando si están haciendo una actividad, primero tener en cuenta la condición física que él tenga. Si hace una actividad más fuerte de la que él está preparado, el organismo va a protegerse generando una serie de sustancias en el cuerpo que hace que los vasos sanguíneos se constriñan, por eso se ponen pálidos las personas, empieza a sudar más, empieza a ponerse frío, como una forma de decir, no sigas más porque vas a colapsar. Entonces, muchos de esos signos indican que la persona llegó a una exigencia física mayor de la que él pudo. Pero segundo, puede deberse también a que la persona llegó, tiene buena condición, pero ese día no desayunó o la noche anterior ingirió alguna sustancia que le pudo afectar y el organismo quedó sin sustrato de fuentes de energía y el organismo no tiene para dar resultado. El organismo trata de responder, pero no es capaz y por ende trata de compensar a través del sistema nervioso central, liberando una serie de sustancias que van a producir constricción de los vasos sanguíneos y vuelve a producirse esos síntomas. Entonces puede deberse en este caso a una ingesta inadecuada o una incapacidad por exceso de ejercicio mayor al que el deportista estaba preparado o un colapso cuando ya llega a un nivel mayor. Entonces son muchas las causas, pero esas son las más frecuentes. Listo. Vamos a continuar entonces con el sistema cardiovascular. Recordar que el sistema cardiovascular, como el nombre lo dice, cardio, cada vez que ustedes escuchen la palabra cardio, tiene que ver con el corazón. Entonces, cuando hacemos ejercicios que me dicen, no, estoy haciendo cardio, quiere decir que son ejercicios en el cual va a predominar la acción cardiovascular versus otros ejercicios, cuando también utiliza la palabra aeróbica, son denominaciones que se van utilizando, pero cardio ya lo vamos a asociar a la parte corazón y corazón lo vamos a asociar como sistema de bomba para llevar esa sangre que debe tener un oxígeno o un alimento a todas las partes del cuerpo. Entonces, o con vascular es todo lo que tiene que ver con vasos. Entonces, cuando hablamos de sistema cardiovascular es todo lo que tiene que ver con el corazón y los vasos sanguíneos. Entonces, sistema cardiovascular, ¿cuál es la función más importante? Primero, suministrar el oxígeno y los nutrientes. ¿Para qué? Para que cada célula, cada parte del cuerpo funcione. Así de fácil. Llevar oxígeno y alimentos, nutrientes para que la célula pueda funcionar. Esa es la función principal. Pero no solamente tiene eso, también, como habíamos dicho, es favorecer que esos desechos que el mismo organismo va produciendo, como en este caso se llama dióxido de carbono, cada vez que ustedes respiran, botan aire, y lo ven en los alientos, entra aire con oxígeno, sale el aire que sale va con dióxido de carbono. ¿Listo?
ese es el desecho que nosotros miramos. Entonces, la eliminación de los desechos metabólicos también se va a través de este sistema de transporte, pero en este caso los vasos sanguíneos van a llevar unos oxígenos, otros llevan el producto de desecho. Ahora, sabemos que es bien complejo y lo estamos haciendo como una forma muy sencilla para decirla, pero necesito que ustedes se acuerden, y voy a poner un ejemplo, que imagínense que las calles son los sistemas por donde van transportándose estos desechos, entonces, o el oxígeno. Entonces, digamos, las vías por donde va el oxígeno predominantemente reciben el nombre de arterias. Acá ustedes la van a ver en esta imagen, en esta figurita, la van a ver de color rojo. Entonces, simbólicamente, cada vez que ustedes vean las imágenes de vasos sanguíneos de color rojo, es lo que van a conocer como arterias. ¿Y qué es lo que llevan principalmente las arterias? Oxígeno, o sea, lo que llaman sangre limpia. Pero, así como llevan una sangre limpia, luego que sale digamos, los desechos, la forma por donde van ahí, eso que vemos aquí de color, esos vasos sanguíneos que vemos de color azules, le vamos a hacer la denominación de venas. Y las venas que van a llevar dióxido de carbono. Entonces, recordar que las arterias representadas en rojo llevan oxígeno, las venas representadas en azul llevan dióxido de carbono, es decir, el desecho. Pero esas venas, digamos, son como las autopistas, pero las calles cada vez más pequeñitas reciben el nombre de arteriolas. Entonces, arteriolas son esas pequeñas vasos sanguíneos que se pueden comunicar en estructuras más pequeñas. Es decir, ya cuando hablamos de arterias son autopistas, digamos, las arteriolas serían como las calles y cada casa sería como una célula. Donde va a ir es lo que el líquido, es algo líquido, porque lo que va dentro de los vasos sanguíneos es lo líquido, que es lo que llamamos nosotros sangre. Recordar, sangre hay una arteriosa y una sangre que es, digamos, la sangre de las arterias que llevan oxígeno, y recordar que las venas llevan dióxido de carbono. Creo que queda claro qué es el sistema cardiovascular, cuál es la función principal, cuál es la representación de cada uno, los nombres, que es una arteria, que es una vena, que lleva uno, cuáles son las diferencias entre las venas y las arteriolas y cuál es el componente principal que utilizamos. Entonces, ¿cuál es el contenido de los vasos sanguíneos? Realmente la sangre, contenido líquido, y dependiendo de lo que lleve en mayor cantidad, puede ser una arteria, una vena, y ya por denominación sabemos si es rojo o blanco. Función principal, transporte de oxígeno y nutrientes en nuestro organismo. Listo. Esta figura que vemos acá, vemos la parte del corazón, cardio, y los vasos sanguíneos, que ya lo vemos acá un poquito más complejos. Los rojos que vemos acá, nuevamente ya la Doctor, sabemos. disculpe, yo no veo la imagen. La imagen no se está viendo, o no sé si los compañeros ven. La imagen sí se ve clarita. Ok, entonces creo que de pronto no la estás viendo, pero te estoy mostrando una imagen donde aparece el corazón con los vasos sanguíneos. Y bueno, aquí seguimos. Recordar que es algo bien complejo lo que estamos viendo, pero lo estamos haciendo de forma más sencilla. Recordar que es el transporte de sangre. La función principal del sistema cardiovascular es el transporte de la sangre, y dentro de la sangre van a ir los nutrientes, el oxígeno, el desecho, que es el dióxido de carbono, también hormonas y otros elementos que son fundamentales para el Profe, funcionamiento no es que lo orgánico. interrumpa, la imagen se redujo, se redujo mucho la imagen. Deben rotar pantalla y volverla a ponerla horizontal y después la ponen vertical otra vez y se les compone la imagen.
¿Listo? Voy a cambiar la tercera imagen. Recordarles nuevamente que cuando hablamos de sistema cardiovascular, vamos a introducir unos nombres que le habíamos dicho: corazón, arteria, venas, habíamos hablado de arteriolas, que eran vasitos más pequeños, y lo más microscópico que hay son los vasos que reciben el nombre de capilares. Entonces, cuando escuchen en algún momento capilares, son pequeñas arteriolas mucho más pequeñitas, pero que son representación de vasos sanguíneos. ¿Listo? El corazón, que es una estructura músculo, es un músculo, y si es músculo puede desarrollarse, y por eso es lo que nos permite a nosotros hacer deporte. Actúa como bomba, es decir, cada vez que el corazón se contrae, es decir, imagínense que el puño se cierra y están viendo de pronto alguna imagen mía, la contracción muscular. Cada vez que se contrae, va a favorecer que salga el contenido que está ahí, es decir, la sangre, y salga con una presión. Pero cuando él se relaja, permite que entre a esa estructura la sangre. Entonces, cada vez que se contrae, recibe el nombre de sístole. Cada vez que se relaja, recibe el nombre de diástole. Entonces, el proceso de contracción y relajación del corazón recibe el nombre de sístole y diástole. ¿Y para qué permite eso? Para que pueda funcionar como bomba de impulsar a través de los vasos sanguíneos esa sangre y que pueda distribuirse por todo el tejido para que funcionen bien. Entonces, eso es básicamente lo que hace el corazón. Función de bomba, que es un músculo que tiene la capacidad de contraerse para expulsar los vasos, la sangre, y eso se llama sístole, y cada vez que se relaja, recibe para permitir que se llene, y eso se llama diástole. ¿Para qué se da ese ciclo? Ese ciclo de contraer, relajar, así como cuando respiramos, exhalamos, es lo que va a permitir el funcionamiento continuo. Habíamos dicho que las funciones principales del corazón era las funciones principales, transporte de oxígeno, pero también nutrientes y también los desechos, pero no son las únicas. Una de las funciones principales es lograr que el organismo mantenga una temperatura corporal, pero también como en los vasos sanguíneos va la sangre y esa llega a cualquier parte del cuerpo, se necesita que hay en la sangre, cuando hay una infección, que lleguen los mecanismos de defensa. Entonces, el sistema cardiovascular permite que las células de defensa, cuando hay una infección, lleguen a los sitios donde ésta está. ¿Esto qué quiere decir? Ojo, si tenemos un deportista que puede tener un proceso infeccioso, es decir, un resfriado, una gripa o una infección mayor, ¿qué quiere decir? Que el sistema, la sangre, cada vez que está la persona enferma, así como la sangre va a ayudar las células a que le lleguen las defensas para controlar la infección, una infección también se puede aumentar y pasar a otras partes del cuerpo. Entonces, recordar que la función del sistema cardiovascular, dentro de una es mantener la temperatura, también proteger las infecciones, está también el mantener el equilibrio del organismo interno. Entonces, mire que hay varias funciones. Cuando tengan un muchacho que esté con fiebre y ustedes vayan a entrenarlo, preferentemente, si no tienen claro cuál es la causa, eviten que ese muchacho entrene. ¿Por qué? Porque cada vez que se hace ejercicio, las defensas tratan de bajar y si hay una infección, puede aumentar. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. Pero una de las pocas veces que nosotros como médicos
decimos no entrena al deportista cuando hay fiebre. ¿Listo? ¿Por qué? Porque puede pasarse la infección a otras áreas. Y dos, cuando no hay un diagnóstico claro. Entonces, recordar esto. Tercero, si no hay funcionamiento del corazón, no se está moviendo la sangre, no hay las acciones estas de contracción, no va a haber vida, porque no va a llegar oxígeno y por ende no va a funcionar y no va a asistir la vida. Esta imagen que le estoy mostrando acá es una imagen donde un lado está el corazón, que tiene dos componentes, un lado derecho y un lado izquierdo. El lado en representación izquierdo es donde va a salir la sangre que van a ver ahí. Ustedes están viéndolo de color, aquí lo están viendo de color rojo. Se lo estoy mostrando con el cursor. Es la sangre que lleva oxígeno. Esa sangre llega y va a unirse un momento donde los vasos pequeños se unen con las venas y ya esa sangre que va ahí no va a estar completamente con oxígeno, sino va a empezar a tener el dióxido de carbono, que es el desecho, y va a llegar nuevamente al corazón, al lado derecho, para que puedas, cuando se contraiga, salga al pulmón, la que está, digamos, sucia, para que se oxigene, y la que está limpia salga a los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo queremos recordarle esto? ¿Cuál es la función principal? Permitir la circulación de toda la sangre. ¿Por qué está formado el sistema cardiovascular? Por el corazón, por vasos sanguíneos. Dentro de estas vamos a tener las arterias, que pueden ser de diferentes tamaños, grandes, medianas y arteriolas, y que van a llevar oxígeno. Las venas, que son grandes, medianas y vénulas, pequeñitas, y van a llevar el dióxido de carbono. Y los capilares, que es la estructura más pequeñita de todas, y pueden ser de ambos, de arteria y está. Ahí está como un resumen nuevamente. Voy a ir tratando de darles explicaciones poco a poco para que vayamos entendiendo. Entonces creo que ya entendemos de qué se compone el sistema cardiovascular. ¿Para qué nos sirve esto? Hombre, porque nosotros trabajamos como deportistas y necesitamos ver que cada vez que nosotros, en la medida que nos movemos para mantener las células con nutrientes y energía necesitamos mayor cantidad de oxígeno. Y para que este oxígeno llegue, se necesita que llegue más sangre, pero dijimos que ¿quién es el que se encarga de que esa sangre llegue bien? La bomba. ¿Y esa bomba cuál es? El corazón. ¿Y qué tiene que hacer? Contraer y relajarse. Cada vez que se contrae y se relaja, que dijimos un sístole, que es cuando se contrae, y cuando se relaja se llama diástole, el número de veces que él se contrae y se relaja en un minuto recibe el nombre de frecuencia cardíaca. Y eso ustedes lo manejan en el día a día. Entonces, cada vez que ustedes están diciéndole a un deportista o tomándole la frecuencia cardíaca o le están diciendo cuánto es la frecuencia cardíaca, lo que están diciendo es qué tantas veces se está contrayendo el corazón durante un minuto. ¿Qué representa eso? El esfuerzo que está haciendo, en este caso, el individuo, y es el trabajo. ¿Y para qué está haciendo eso? Para garantizar que cada vez, que en la medida que necesiten más energía y más oxígeno, se supla de forma adecuada y que le lleguen la cantidad de oxígeno suficiente a cada uno de los órganos. ¿Listo? Entonces, a partir de ahora, cada vez que ustedes hablen de frecuencia cardíaca, va a estar representada por un número, el número de veces que se contrae y se relaja el corazón en un minuto. En este caso, en esta figura que están viendo un deportista, la representación desde un punto de vista electrocardiográfico es esta imagen
de unas flechitas hacia arriba y hacia abajo, que es representación de cada contracción del corazón. En este caso, 88. Entonces, la frecuencia cardíaca, que es el número de contracciones que tiene el corazón, por supuesto, y relajaciones en un minuto. Ya no nos vamos a extrañar de qué significa eso porque lo tienen completamente claro. Si se puede, si es numérico, podemos medirlo. Entonces, ya sé que si una frecuencia cardíaca es el número de latidos que hay, yo tengo que saber dónde lo puedo medir y cómo lo puedo medir. Entonces, ¿cómo podemos medir eso? A través de una cosa que puede ser directa o indirecta. Si nosotros cogemos un vaso sanguíneo y le hacemos presión suavemente con uno de los dedos, una arteria, podemos apretar esa arteria de tal forma que vamos a sentir el pulso de la sangre cuando se desplaza por los vasos sanguíneos y nosotros los podemos percibir. Un ejemplo, como están viendo en la imagen, es hacerlo en un vaso grande. En este caso, una arteria se llama carótida. Y esa arteria carótida está ubicada en la parte del ángulo de la mandíbula más abajito, en ese ángulo que están viendo acá la muchacha con los dos dedos colocados ahí. Es la forma de medirlo. Se utiliza el dedo índice y el dedo medio y se coloca haciendo una ligera presión. Al hacer ligera presión, percibimos el número de veces que se contrae el corazón en un minuto y a eso le decimos frecuencia cardíaca. ¿Cómo es la forma de medición de esa frecuencia cardíaca? A través de la toma del pulso. Pero como está en un vaso sanguíneo grande que se llama carótida, nosotros le decimos entonces que la forma de medición fue del pulso carotidio. Entonces se llama el pulso carotidio, es una forma de medición de la frecuencia cardíaca en una parte específica del cuerpo que es en el cuello. ¿Listo? Pero no solamente se puede hacer ahí, se puede hacer en cualquier parte del cuerpo donde exista una arteria que pueda ser controlada. Si lo hacemos, como en este caso, en esto le estoy mostrando, en la parte entre la muñeca, es decir, entre la mano y el antebrazo, hay una arteria que se llama radial. Aquí está en inglés, pero no importa, se llama arteria radial. Y esos, recuerden que al hacer presión siempre vamos a tratar de utilizar los dedos índice y medio. Eso debemos hacerlo todos los días nosotros mismos para empezar a percibir esa sensibilidad. Por supuesto, como estamos haciendo la medición del pulso en esta arteria que se llama radial, el nombre que va a recibir es de esa arteria. Entonces se llama toma de pulso radial. ¿Y qué estamos midiendo? La frecuencia cardíaca. ¿Cuál es más difícil de medir entre la radial y la carotidia? Obviamente, entre más pequeño es el vaso, es más difícil la medición. Entonces, la más fácil de medir es la carotidia. Si no, lo hacemos en la radial. ¿Qué debemos recordar acá? Que es un poco difícil, a veces si uno no sabe hacerlo, a veces nos cuesta trabajo. Hay mucha tecnología y ahora hasta los dispositivos, como algunos dispositivos que son celulares, perdón, relojes, incluso anillos que ya te pueden medir el pulso, les puede dar a ustedes una forma rápida de medición. Entonces, recordar que la frecuencia cardíaca es medible y lo podemos hacer a través de un método que hacemos nosotros directo, que puede ser el pulso, o también en unas formas indirectas, como pueden ser equipos para medición, en este caso de frecuencia cardíaca. Habíamos dicho
que por qué es importante saber la frecuencia cardíaca. Es importante saberlo porque nos va a decir cuántas veces se contrae el corazón en un minuto. Pero si el corazón se contrae cuando está en reposo, si la persona está quieta, probablemente necesita mucho menos energía que si la persona está caminando. Y va a ser mucho menos energía que si la persona empieza a correr. Y va a ser mucho menos energía si está haciendo una acción de alta velocidad. Es decir, hay una relación directa entre lo que yo necesito de energía con el número de latidos cardíacos. Es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que a mayor necesidad, mayor frecuencia cardíaca. ¿Listo? ¿Cómo y qué necesitamos saber para medir la frecuencia cardíaca? Lo primero que necesitamos es saber que se puede medir a través de las arterias y saber dónde está una arteria. Si no sé dónde está una arteria, no puedo medirlo. Ya ustedes conocen dos, la radial y la carotidia, donde pueden medirlo. Dos, como dijimos que es el número de veces que se contrae, lo que ustedes necesitan es un reloj para saber en un minuto cuántas veces se contrae. Pero ¿qué pasa? Que durar un minuto tocando el dedo ahí, haciendo la medición, puede ser muy difícil. Entonces, ¿qué podemos hacer? Recordar que un minuto tiene 60 segundos. Y yo puedo decir, yo puedo dividir los 60 segundos, en vez de hacerlo en 60 segundos, puedo hacerlo en 30. Entonces, si yo le coloco a la persona el dedo, miro el reloj y durante 30 segundos cuento cuántas veces se dio el corazón la contracción y digo, bueno, mira, esta persona en 30 segundos hizo 30 latidos, yo multiplico esos 30 latidos por 2 veces y me da 30 por 20 por 2, en este caso me da 60. O sea, el latido cardíaco es 60 latidos. 70 Perfecto. latidos por minuto. Exactamente. Muy bien. Pero si yo digo, hombre, 30 es mucho, yo lo quiero hacer en la mitad de 30 y vamos a escoger 15 segundos, entonces por el tiempo, entonces le digo, bueno, vamos a tomarle, hacemos la medición en 15 segundos, ya sabemos que lo que me den 15 segundos lo voy a multiplicar ya no por 2, sino por 4. En este es el ejemplo que ponemos, que si en 15 segundos la persona yo alcancé a contarle 20 pulsaciones, lo multiplico por 4 y me da el número de latidos cardíacos. Entonces, en el primer ejemplo, aquí en este ejemplo da 20 por 4, nos da 80. Entonces, si una persona yo le tomo el pulso y me dice que tiene 60 y a esa misma persona le mido el pulso y después me dan 80, ¿qué quiere decir? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué les puede decir? Aceleró el ritmo cardíaco. Exactamente, y probablemente esa persona dejó de estar en reposo sentado y que esa persona se pudo mover. ¿Listo? Entonces, si esa persona, yo después la pongo a hacer un movimiento o salió corriendo y tal, ¿qué espero yo? Que ya no sean 60 ni 80, sino que ya me pueda subir a 100, a 120, dependiendo de la intensidad. Entonces, recordar que ustedes van a multiplicar el número de latidos de acuerdo al tiempo por unos valores, pero recordando que los 60 segundos es lo que da un minuto. Si la persona viene y dice, no, hombre, yo no quiero, siempre hay una persona que dice, no, hombre, 15 segundos es mucho y yo la quiero hacer en medición de 10. Ya ustedes saben que tienen que multiplicarlo por 6. ¿Por qué? Porque 10 segundos por 6 da 60, que es lo que da un minuto. Entonces, para hacerlo rápido, en 10 segundos, multiplican por 60. Si lo van a hacer en 30 segundos, lo tienen que multiplicar por 2.
Y está válido, pero siempre y cuando usted maneje los conceptos que estamos diciendo. Necesita saber dónde está la arteria, no inventar, medir el número de forma adecuada y tener en cuenta que eso lo haga. Eso es lo como se hacía antes. Actualmente ahora se puede utilizar un medidor de frecuencia cardíaca, pero a veces pueden tener una falla en la medición. ¿Existe uno 100% fideligno? Bueno, cuando haces un electrocardiograma o algo así. Los otros son de forma indirecta. Entonces, ya hablamos de cómo medir la frecuencia cardíaca, qué necesitamos para hacerlo, y ahora le vamos a poner este pequeño ejemplo. Esta persona que está acostada es una mujer, está durmiendo, está acostadita, y ahí están viendo un aparatico negro que está acá, que es un medidor del pulso, y ese medidor le está diciendo, tiene un corazoncito y le está diciendo que está en 62. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona tiene 62 latidos por minuto. Está en reposo. Profe, una pregunta. Sí, señor. Profe, nos sale en la pantalla que está colocando, ¿verdad? Está fija una sola. Lo que te comentó el compañero, tienes que girarla para que pueda aparecer. En esta imagen, lo que estamos mostrando es una persona que está acostada, en reposo. Cuando tú tomas la frecuencia cardíaca, cuando una persona está en reposo, eso recibe el nombre de frecuencia cardíaca en reposo. Así de fácil. ¿Cómo sería la definición? El número de latidos cardíacos o el número de pulsaciones mínimas que tiene el corazón para que la persona haga sus funciones básicas en estado de reposo. ¿Cuáles son los valores promedios? Va a depender del estado de condición de la persona y puede ser, entre más la persona está entrenada, tiende a ser más bajo. Un atleta de resistencia o una persona que hace ciclismo, sus latidos cardíacos van a estar muy bajos, siendo completamente normales. Algunos pueden llegar a 46, algunos a 42, algunos a 37. Pero entre menos entrenado estés, los latidos tienden a subir, siendo un promedio hasta 90, 80, 100. Entonces, esos valores van a estar en una forma de medición indirecta de su forma o condición. Entonces, ¿qué conceptos han visto hasta ahora? Frecuencia cardíaca, cómo se toma, dónde se mide, etcétera. Han visto el concepto de qué es la frecuencia cardíaca en reposo, cuáles son los valores más o menos en promedios que se manejan y que esta tiene una correlación directa con la forma deportiva o el nivel de condición. Y ya ustedes, ¿para qué les va a servir esta forma de medición? Porque también puede ser una estrategia de control del entrenamiento y de la carga. Cuando una persona no se recupera bien, la frecuencia cardíaca en reposo tiende a subir más de lo que normalmente la persona tiene. Si a un deportista ustedes le toman la frecuencia cardíaca siempre y él la nota y se da cuenta que sus latidos cardíacos están siempre entre 60, 64, 62, a veces 60, vuelve y sube, pero empieza a entrenar más fuerte y empieza a ver que ya no es 62, 61, sino que puede subir a 70, 74, 75. Esto puede ser un indicador de sobreentrenamiento. Entonces, por favor, estamos aprendiendo que la frecuencia cardíaca en reposo puede ayudar no solamente a ver el estado de condición del deportista, sino también el estado de entrenamiento, de entrenabilidad y de control. Listo. Entonces, la frecuencia cardíaca, el número de veces que el corazón se contrae. Doctor, una preguntita, disculpe. Sí, señor. O sea, que según lo que usted me está explicando aquí,
el deportista en buenas condiciones, las pulsaciones son menos, y cuando no están en buenas condiciones, o sea, físicamente apto para hacer el trabajo que se va a hacer, las pulsaciones son más altas. O sea, hay que mermarle la carga. Digamos de la siguiente forma. Eso que dijiste es así, pero quitarle la carga no, es que tú tienes que hacerle un seguimiento. Si no tienes un control, no puedes saber si eso le está pasando. Recordar que reposo, ¿qué quiere decir? Es apenas abra los ojos, mira a ver cuánto tiene la frecuencia cardíaca. Eso se llama control del entrenamiento. Si esa persona tú lo has medido muchas veces, conoces el deportista y sabes que cuando él está bien, está en 62, 60 y pico, pero de pronto se le empieza a subir, una de las causas que debes empezar a mirar es si el entrenamiento que se está dando lo está asimilando bien, si no está descansando bien, si no se está alimentando bien, si no se está recuperando bien de la carga